Vamos a hablar de ciencia de agroecosistemas, ciencia de agroecosistemas y los principios agroecológicos considerados, ¿cierto?, para hablar del diseño sostenible, ¿cierto?, del diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles, ¿ya? ¿Cuáles son los fundamentos o bases científicas que hay detrás del diseño? Voy a sacar mi cara para tener mejor fluidez y entonces tenemos que la construcción del conocimiento formalmente, ¿cierto?, lleva esta estructura, ¿ya? Por un lado, cuando uno hace una observación de un fenómeno, ¿cierto? Y tiene frente a sus ojos distintos patrones, pero no entiende cómo es exactamente el mecanismo, ¿cierto? O sea, nosotros podemos ver que las plantas son verdes, pero no sabemos por qué son verdes, ¿cierto? O qué hay detrás de que la planta sea verde. Entonces ahí nosotros nos podemos imaginar alguna explicación plausible, ¿cierto? Alguna explicación que tenga algún sentido para explicar el fenómeno que estamos observando, ¿cierto? Entonces, si yo no lo sé, pero sí puedo imaginarlo. Es en ese sentido el por qué Einstein decía que para el avance científico, más que conocimiento, había que tener imaginación, ¿cierto? Porque esa es la forma de lograr adelantarnos, ¿cierto?, a lo que está ocurriendo o no, ¿cierto? Si partimos de que no sabemos nada del funcionamiento sobre algo, al menos es un avance el poder imaginar cómo es, ¿ya? Entonces, esa afirmación, esa afirmación imaginada es lo que se denomina hipótesis, ¿ya? Eso es una hipótesis. Yo me imagino cómo es algo, no tengo idea cómo es, pero voy a hipotetizar que así sea, ¿cierto? No estoy mirando los árboles que son verdes y voy a hipotetizar, a lo mejor los árboles son verdes porque tienen pigmentos verdes y los voy a llamar clorofila, ¿cierto? Ya, esa es una hipótesis. En base a esa hipótesis yo voy con un método experimental, ¿cierto? Y cuantifico la cantidad de clorofilas que encuentre o no, ¿cierto? Para poder evidenciar que mi hipótesis es correcta, ¿cierto? Entonces ya puedo eh, partir de una hipótesis. Ya si esta hipótesis está evidenciada, mucho mejor todavía. Y resulta que las hipótesis se van sumando, ¿cierto?, a otras hipótesis que pueden ir a su vez siendo evidenciadas o no. Entonces, cuando muchas hipótesis tienen sentido y las unimos entre sí, damos origen a una teoría, ¿ya? Muchas veces se usa mal la palabra cuando uno dice, hoy tengo una teoría de cómo puede ocurrir esto, ¿cierto? Y eso está mal conceptualizado, porque en realidad usted a lo mejor tiene una idea loca nomás, ¿cierto? Alguna idea loca de qué puede pasar. Pero ahí no podría decir, ¿sabe qué? Yo tengo una teoría de que puede estar ocurriendo. No, para tener una teoría, yo debo hacer una construcción de un montón de hipótesis que ya son plausibles, o un montón de hipótesis que ya están validadas o evidenciadas, ¿cierto? Ahí recién yo voy a tener o conformar una teoría, ¿cierto? Pero la diferencia entre la hipótesis y la teoría es que van a tener poco poder de predicción o un poder de predicción relativo, ¿cierto? Relativo a lo que se pueda estar observando o no, según las hipótesis que tenga
eh, que tenga a mano, ¿cierto? Y la hipótesis que tenga considerada. Pero cuando una teoría presenta un poder predictivo alto, ya se transforma en un principio. Esa es la diferencia, ¿cierto? Entre una hipótesis, una teoría y un principio científico. Porque el principio científico se va a estar dando con una alta regularidad y va a tener un alto poder predictivo, ¿cierto? Algo que en general se acepta, ¿cierto? A nivel científico. Porque tiene mucho nivel de predicción. Y ya algo que tiene poder de predicción universal, ¿cierto? Algo que no se puede negar ni en el tiempo ni en el espacio, ¿cierto? Es lo que consideramos ley científica, ¿cierto? Es algo invariable, es algo que explica un fenómeno, pero siempre, ya en cualquier lugar, ya no va a depender de otro aspecto. Eso es una ley científica. Entonces, conocemos la ley de la gravedad, ¿cierto? La ley de gravedad de Newton, que como dice la historia, este caballero estaba pensando y se le cayó una manzana en la cabeza y se le ocurrió cómo podía ser entonces el fenómeno de la aceleración de gravedad, ¿cierto? ¿Por qué la cabeza, o sea, por qué esa manzana parte lenta pero después cae muy rápida al final? ¿Por qué es constante esa aceleración, ¿cierto? Él estudió si caía una manzana o si caía una piedra o si caía una pluma. Después vienen estas historias de que si una pluma cae en el vacío, cae a la misma velocidad que una manzana en el vacío, ¿cierto? Entonces, como tiene tanto poder predictivo y se puede resumir en la simple ecuación de gravedad, entonces se considera una ley, ¿cierto? Esto ocurre en la Luna y en la Tierra, ¿ya? Todos lados. La capacidad de atracción entonces va a depender de la masa. También tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿cierto? Heisenberg, un físico importantísimo, ¿cierto? Es quien inventó la bomba atómica, pero no la llevó a cabo, ¿cierto? Porque era un científico ético, ¿cierto? Mientras que el científico que construyó la bomba atómica se dice que le robó la idea a Heisenberg y lo hizo antes para quedar como el ganador de la carrera científica, pero al fin y al cabo quedó como el psicópata que se le ocurrió usarla, ¿cierto? Bueno, ese fue Oppenheimer, ¿ya? Para que conozcan la historia entre Heisenberg y Oppenheimer. Y además este físico también es importante por hablar de la disposición de los electrones alrededor de un átomo, ¿cierto? Él dice, ya, está bien, sabemos cómo se mueven los electrones alrededor del átomo, eh, el modelo atómico de Bohr, ¿cierto? Los distintos orbitales y los niveles de carga de los electrones y todo eso. Pero jamás vas a saber con exactitud en qué lugar exacto va a estar ese electrón. Y eso dio origen al principio de incertidumbre de Heisenberg, donde él dice, habla en probabilidades, ¿ya? Entonces él dice, ya, mira, es imposible que yo te diga ciencia cierta que esto es así, ¿ya? Jamás te voy a poder decir a ciencia cierta el electrón se va a encontrar en tal lugar del átomo. Es imposible. Por lo tanto, lo único que yo te podría decir es, esto probablemente esté aquí, ¿cierto? O esto probablemente sea así, ¿ya? Ese es el principio de incertidumbre, que siempre va a haber una probabilidad de que no sea, ¿ya? De hecho, recuerden que la certidumbre o el nivel de certidumbre asumido en la ciencia es de un 95% de los casos, ¿cierto? Entonces, si existe un 95% de probabilidad de ocurrencia, ya se acepta,
se acepta esa hipótesis, ¿cierto? Y eso está dado justamente por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que aquí muy genial lo muestra en esta caricatura, ¿cierto? Usted no está aquí, usted está probablemente aquí, ¿cierto? Porque efectivamente, ¿no? Es como si el Señor fuera un electrón alrededor del átomo. Entonces van a haber varios puntos de probabilidad, ¿cierto? Unos más precisos que otros, ¿cierto? Por otro lado, tenemos a este señor Darwin, ¿cierto? Que lo iban a mandar a hacer cura, ¿cierto? Y de alguna forma, antes de irse a hacer cura, le pidió permiso a sus padres para ir a hacer un recorrido, ir a dar una vuelta por el mundo con un tío que tenía un barco, ¿cierto? El tío era navegador, ¿ya? Y Darwin decide, era un aristócrata, ¿cierto? Todos estos aristócratas, decide ir con su tío en el Beagle a dar una vuelta al mundo, ¿ya? Y él comienza a hacer descripciones muy interesantes de los seres vivos que iba observando en su viaje. Y después de ese viaje, él, después de hacer un estudio en biología también muy profundo, pudo establecer ciertos patrones de la diversidad y de la dispersión de la biodiversidad con las formas y distintos aspectos que a él le llamaban la atención, especialmente en los pinzones que observó en los Galápagos, ¿cierto? Me dio cuenta que habían pinzones que eran muy distintos entre sí. Incluso unos habían cambiado hasta su dieta, además de la forma y distintos comportamientos. Entonces, a ver, esto es poderoso. Él se dio cuenta que los pinzones al fin y al cabo tenían un mismo origen. Entonces ahí él propone la teoría de la evolución de las especies, basándose en un montón de hipótesis y observaciones que él hizo. Hoy en día considerada la teoría más aceptada todavía en el mundo de la biología respecto de la evolución de los organismos. La genética mendeliana luego dio grandes luces y por último la biología molecular pudo cuantificar y establecer esas similitudes en la información genética. Entonces, la teoría de la evolución de las especies está cada vez más aceptada todavía. ¿Ya? Pero, como bien les explicaba, una hipótesis para que sea distinta de una idea loca, tiene que tener un sustento, ¿cierto? Una forma de eh, evidenciar, ¿cierto? Lo que se está diciendo, incluso si lo están diciendo desde la ciencia. Y desde ese punto de vista hay que ser muy cauteloso, ya tener mucho cuidado de que una hipótesis es eso, es una hipótesis, ya es una idea imaginada de cómo pueden ser las cosas, ya. Hay que evidenciarlo para poder transformarlo en una verdad o hacerlo parte de una teoría, ¿cierto? Y ocurren o pueden ocurrir cosas como esta, ¿cierto? Que uno esté dando vuelta a las noticias y aparece un señor científico embestido de la ciencia para dar una hipótesis que no tiene ninguna evidencia, ¿cierto? Y lo peor de todo es que esto queda como verdad, ¿cierto? Una persona que no ha tenido mayor formación en metodología de la investigación, ¿cierto? Que no haya tenido mayor formación en la estructura de la ciencia, se va a quedar con esto, ¿cierto? Con que un científico está diciendo esto y como lo dice la ciencia, por ende es verdad, ¿cierto? Estuvimos hablando igual un poco la clase anterior de cómo la ciencia había sido o ha sido históricamente una forma de conquista, ¿cierto? Si en algún momento se conquistó
en el nombre de Dios, hoy se conquista en nombre de la ciencia. Entonces ocurren estas cosas, ¿cierto? Este señor muy charlatán, ¿cierto? Que es el presidente del Colegio de los Biólogos Marinos, nada más y nada menos, ¿cierto? Se le ocurre decir algo que él imagina, ya porque él no fue a medir y no tiene idea de qué está ocurriendo ahí. No sé si ustedes recuerdan esta noticia que es como del 2014, por ahí, 2015, no sé. Hubo una marea roja gigantesca allá en el sur y que después se supo que fue porque habían vertido una cantidad increíble de veneno tóxico, ¿cierto? Utilizado en la industria salmonera. Eso fue lo que realmente ocurrió. Pero adelantándose a todo eso, muy probablemente eh, poniéndose de un lado, ¿cierto? De la moneda, cargado hacia los verdaderos responsables de esa crisis ecológica, para descartar cualquier participación de la industria salmonera, ¿cierto? Y decir que lo que estaba ocurriendo en el sur tenía que ver con el calentamiento global, ¿cierto? Y es un fenómeno local, o sea, una cosa, o sea, es un fenómeno natural, algo que tiene que ocurrir, no sé, esto es normal lo que está pasando. Esto es gravísimo. ¿M? Luego sale un investigador con un paper, ¿cierto? Que es lo que se debe, de la Universidad de Valdivia, que después de hacer todos los, a la Universidad Austral, que después de hacer todos los análisis y las evidencias pertinentes, echó abajo esta hipótesis, ¿cierto? Y se termina comprobando que estos tipos habían, esta industria, una empresa en particular, había emitido 200 toneladas, ¿cierto? De estos desechos que los fueron a tirar al fondo marino, pero ustedes saben cómo son las corrientes marinas y los vientos y las mareas, trajo todo de vuelta, ¿ya? Y se acumuló en los fiordos y dejó desastre ambiental. ¿Mm? Estas son hipótesis. Podemos encontrarnos también muchas veces en la prensa, ¿cierto? Estas cosas disfrazadas de ciencia, pero que no tienen absolutamente nada que ver con ciencia, ¿cierto? Y nos dice otra hipótesis, ¿ya? Que el HARP, no sé si alguien por ahí conoce lo que es el HARP, ¿cierto? Es una antena de radiación de alta frecuencia. Hay varias alrededor del mundo, ¿cierto? Pero principalmente hay una en Alaska que los conspiranoicos le echan la culpa de que está cambiando los climas y está cambiando eh, incluso que las vacunas, ¿cierto? Tienen chips o tienen unas moléculas que reaccionan a las altas frecuencias, entonces primero nos van a implantar el microchip y después desde las antenas del HARP nos van a enviar señales para controlarnos como zombies, ¿viste? Ese tipo de cosas son hipótesis, hipótesis que no tienen ninguna evidencia. Son cosas que están disfrazadas de ciencia, ¿cierto? Que pueden basarse incluso en conocimientos científicos, ¿cierto? Cómo efectivamente la radiación de baja frecuencia puede generar ciertos tipos de vibraciones y generar algún tipo de cambios y cosas que puede ser, ¿cierto? Pero de ahí a construir una hipótesis completa, ¿cierto? Basándonos en imaginación o teorías completas basadas en hipótesis que son pura imaginación, es el gran problema de la desinformación de hoy en día, ¿cierto? Cualquier cosa se puede disfrazar de ciencia y generar desinformación, ¿cierto? El problema de la desinformación
Es que muchas veces las hipótesis o las ideas locas son presentadas como una evidencia, ¿cierto? Son presentadas como algo que ya está medido y estudiado. Dígame, Mauricio. Sí, recuerdo haber escuchado a Hart, que dentro de las conspiraciones que salen por ahí, Ujú. que de hecho que habían sido monitoreados en ese tiempo del terremoto de Haití y había tenido actividad, así como que le echaban la culpa también a este tipo de aparatos, pues, de estas antenas. Sí, sí, recuerdo algo de ello, que casi como que podían manipular el clima, enviar la señal y dirigirla donde querían, así un maremoto, un terremoto, quizás huracán y cosas así. Sí, 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 recuerdo de eso. Sí, tal cual. Si recuerden que hasta para el terremoto de Chile llegó a salir por ahí que habían unas luces que se vieron antes y que esas luces eran destellos de la ionosfera porque estaban enviando entonces estas vibraciones de alta frecuencia desde el HARP y tanta cosa que yo les digo, miren, puede ser o no, ¿ya? ¿Cuándo vamos a saber a ciencia cierta si es o no? Cuando tengamos evidencia, ¿cierto? Ese es el tema que tenemos que estar buscando entonces la evidencia. ¿Dónde está el paper? ¿Dónde están los datos para contrastarlos? ¿Cierto? ¿Dónde está este review que hicieron los científicos para validar o no lo que está imaginando este periodista, ¿cierto? O alguien que se le ocurra venir y decir eso, que fabricó los huracanes Herbert, basándose única y exclusivamente en alguna hipótesis que puede estar bien evidenciada de que justamente la radiación de alta frecuencia pueda llegar a generar algún tipo de cambio o movimiento atmosférico, ¿cierto? Pero eso no es suficiente como para decir que puedes fabricar huracanes, ¿ya? Ese es el tema. Puede ser, ¿ya? Pero no tenemos la evidencia y hasta que no llegue la evidencia sigue siendo hipótesis. ¿M? Entonces, en ese sentido, siempre hay que ser muy cauto. Entonces, la construcción del conocimiento científico nos lleva a poder evaluar aspectos que ya estén bien evidenciados, ¿cierto? Que estén bien, eh, bien evaluados, bien contrastados, porque si no, es seguir en el mundo de la conspiranoia, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que en la agroecología pasa mucho de eso, ya pasa mucho que ustedes van a ir a un grupo agroecológico y de repente los van a meter en un temazcal y al último hay que hacer una sesión de yoga, ¿cierto? Eso es muy común, ya de repente en grupos progresistas, ¿cierto? De personas que buscan vivir sano, que tienen estas tendencias, ¿cierto? Al veganismo, al naturalismo y eso. Y no estoy en contra de eso para nada, ¿cierto? Pero muchas veces esas cosas se mezclan con ciencia, ¿cierto? Y se mezclan muchas veces con agroecología, ¿ya? Y esa es la diferencia también de la agroecología, como lo estuvimos viendo, con la eh, biodinámica, ¿cierto? Por aspectos pseudocientíficos, ¿cierto? Como la astrología, eh, o aspectos de- del bienestar humano, ¿cierto? Desde filosofías orientales como el yoga y esas cosas, que como les digo, yo no las niego, ¿cierto? No estoy en contra de ellas tampoco, pero no son ciencia. Y entonces si no son ciencia no pueden ser consideradas en una visión o en un análisis científico, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque para hablar de agroecología, ¿ya? O para hablar de aspectos agroecológicos desde la universidad, no podemos eh, tocar temas que no sean los puramente científicos. ¿M? Y eso es bien importante, ya es importante porque frente al mundo, al punto de vista, frente al mundo convencional, ¿cierto? Desde el punto de vista convencional, muchas veces la agroecología
puede terminar desacreditada o chabacanizada justamente por estar mezclada con todas estas corrientes progresistas que muchas veces son pseudocientíficas. ¿Mm? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque cuando hay investigaciones agroecológicas están hechas con la correspondiente rigurosidad que exige la ciencia. Entonces la agroecología es, por lo tanto, una ciencia. Y como les decía en la primera clase que tuvimos, todas las otras cosas no son agroecología, ¿ya? Y no se pueden considerar propiamente tal porque no hay aspectos científicos que estén respaldándolas, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar de agroecología, de diseño agroecológico, solo nos podemos basar en aspectos científicos. Y en ese sentido son pocas las leyes científicas que vamos a poder considerar en el estudio de los agroecosistemas, ¿cierto? La primera y la segunda ley de la termodinámica, que ustedes ya la manejan, ¿cierto? La estuvimos estudiando, ¿cierto? La primera ley, que la energía no se crea ni se destruye, ¿cierto? Solo se transforma. Y la segunda ley, que esta energía en sus procesos de transformación nunca es 100% eficiente, ¿cierto? Entonces siempre va a haber pérdida. En cada transformación de la energía va a haber pérdida. Esas son las dos leyes de la termodinámica, ¿cierto? Esas las estudiamos en las clases anteriores, cuando hablamos de termodinámica. Luego, la ley de selección natural y de evolución darwiniana es básica para cualquier tipo de estudio y diseño agroecológico porque tenemos que considerar todos los aspectos evolutivos y coevolutivos que han ocurrido entre las especies, ¿cierto? O entre las poblaciones. Entonces eso también es considerado dentro de lo que nosotros podemos. La misma transgenia que estuvimos estudiando se basa, ¿cierto?, en todos los principios de las leyes sobre selección natural, ¿cierto? Selección artificial y leyes de genética mendeliana, ¿cierto?, que es parte de lo mismo, ¿cierto? La teoría de la evolución de las especies, ¿cierto?, a través de la información genética. Las leyes de la física que van a gobernar la difusión y el transporte de gases y líquidos, ¿cierto? La aero y la hidrodinámica, las propiedades mecánicas, tanto de la piel como de los huesos o de la celulosa, de la lignina, ¿cierto? De las ceras, de la suberina, de las cosas que conforman los distintos tejidos y órganos vegetales, ¿cierto? Todas esas leyes están también consideradas porque son leyes básicas, ¿cierto? De la estructura, de, como les digo, la gravedad, tenemos que tenerlas en consideración, ¿cierto? La ley de la difusión de gases, la ley de hidrodinámica, ¿cierto? Cuando hablamos de la formación de un suelo, ¿cierto? Física de suelos, hidrodinámica de suelos, tenemos que tener en consideración toda esa ley. Y además, los principios de la interacción de los organismos vivos, ¿cierto? Todas estas relaciones denso-dependientes, relaciones predador-presa, relaciones de parasitismo, de amensalismo, de comensalismo, de neutralismo, reacciones de protocooperación, ¿cierto? Hay distintas relaciones de los organismos que también son muy necesarias a la hora de evaluar cómo podría potencialmente ser la reacción de un organismo frente a otro cuando hacemos distintos diseños de agroecosistemas eh, de policultivos o con agroecosistemas integrados con áreas de amortiguación biológica justamente para integrar biodiversidad. Entonces, si hablamos de integrar biodiversidad en un agroecosistema sustentable, tenemos que basarnos entonces en las leyes de interacciones de los seres vivos. Esas 4 leyes científicas y además 10 teorías, ¿ya?, que vamos a poder utilizar para el funcionamiento de los agroecosistemas. La primera teoría tiene que ver con que los sistemas biológicos son estructuras disipativas que mantienen su funcionalidad, capturan energía del entorno, producen entropía, ¿ya? Entonces, Ilya Prigogine, que es un físico, ¿cierto?, le explicó a los biólogos lo que es la vida. Esto fue súper interesante. A este señor le dieron el Nobel, ¿cierto?,
Imagínense un físico diciéndole a los biólogos qué es la vida. Y no solo diciéndoles qué es la vida, sino explicándoselo con fórmulas matemáticas. Todo esto es la vida, diciéndole. La vida no es más que la generación de entropía, ¿cierto? Un organismo que genera entropía, genera desorden a través de su proceso metabólico, ¿cierto? Va a ser una transformación energética generando entropía. Eso es vida. Esa es la definición básica de vida. Y tiene que ver justamente con las leyes de la termodinámica, ¿cierto? Si hay un organismo que logra hacer esta transformación energética, esta transformación en sí va a ser una actividad vital, ¿ya? Entonces, un organismo vivo que pueda lograrlo eh, a través de su metabolismo es considerado un organismo vivo. Y la energía que tiene sus 7 formas de presentarse en la naturaleza, ¿cierto? Como energía radiante, luz del sol, ¿cierto? O luz de las estrellas, que también es energía radiante, radiación que llega de las estrellas, ¿cierto? Que se transforma en energía química resguardada, ¿cierto? En los distintos enlaces, que puede ser también energía mecánica a través del movimiento, ¿cierto? A través de la fricción, que se puede transformar en energía hidráulica, que es la que eh, otorga el movimiento de agua, ¿cierto? O la energía eléctrica, que es el movimiento de los electrones a través de un cuerpo, que se genera flujo energético, o la energía térmica, que es el calor, o la energía en forma de calor que está acumulada en los cuerpos, ¿cierto? Y la energía potencial, que es la 7ª forma de energía que no aparece ahí, porque es la potencialidad de transformarse en cualquiera de ellas, ¿cierto? El sol como energía potencial, un lago como energía potencial hidráulica, y así. Y los cuerpos o sistemas, ya sean sistemas vivos, seres vivos o ecosistemas completos, van a ser directamente proporcionales respecto a la energía que pueden acumular, respecto al nivel de productividad y respecto al nivel de residuo o entropía que pueden generar, ¿cierto? Mientras más energía pueden controlar, más entropía y más producción van a generar, ¿cierto? Y eso se da también en los sistemas agroecológicos cuando se observan desde otros puntos de vista como la cantidad de sedimentos o externalidades que pueden generar, ¿cierto? Es directamente proporcional a la cantidad que están produciendo, ¿cierto? O sea, una empresa que gane mucho dinero va a tener un ingreso neto anual más muy alto, va a tener por ende un nivel de externalidad mayor, ¿cierto? O sea, un sistema productivo que maneje grandes cantidades de energía va a generar mucha entropía, ¿ya? Entonces eso es directamente proporcional siempre. La segunda teoría tiene que ver que los sistemas que logran capturar mayor energía y controlarla son los que logran prevalecer, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la energía, ¿cierto? O los sistemas emergentes. Eh, Cuando la transformación energética, ¿cierto? Pueda generar algo de energía transformada útil, productiva, siempre va a generar un poco de, o gran parte de esa energía como energía degradada. Entonces, la energía que se utiliza de la transformación es lo que se llama el nivel de transformidad. Y ese nivel de transformidad se mide como energía de energía respecto de la energía que venía en su forma original, ¿ya? Porque esto tiene que ver con transformidad. Y eso se puede medir, ¿cierto? Del 100% de la energía que utilizo, si genero un 95% de residuos es porque tengo una energía del 5%. Todo eso se refiere. Y como les decía que esto era directamente proporcional, eh, el capital de explotación respecto al capital tierra va a generar la misma relación, ¿cierto? Un sistema
con capital de explotación muy alto, va a utilizar mucha energía, ¿cierto? Y el sistema feedlot, ustedes saben que es el que más eficiente es respecto al espacio, ¿cierto? Porque va a ocupar una capital tierra mucho más baja, pero va a tener muy altos costos y va a ser requerida una cantidad muy alta de inversión. ¿Ya? Y mientras que el sistema extremo, que es el de cría extensiva, va a utilizar mucha tierra, pero va a requerir mucha menor capital de inversión y va a tener un gasto energético mucho más bajo, ¿cierto? Por cada cantidad de energía producida. Acá necesitamos inyectar 12 eh, partes de energía para producir uno, y aquí necesitamos gastar 0,38 nada más para producir uno. Y ustedes saben que el sistema de cría extensiva es el sistema donde están las vaquitas libres en el pasto, ¿cierto? Mientras que el otro sistema están todas estabuladas. Y van a haber otros sistemas intermedios que van a ayudar a entender cómo las relaciones casi lineales. Hay una tercera teoría que habla de que las tasas de circulación de la materia, tanto los minerales o el agua, ¿cierto? Cualquier materia que se mueva, va a estar directamente proporcional a la tasa de transferencia de energía. Entonces, cualquier organismo que metabolice o transforme energía necesariamente va a estar moviendo o transformando materia también, ¿cierto? La materia se va a transformar de la mano en la cual se va transformando la energía, ¿cierto? Entonces, el movimiento energético va a implicar necesariamente ciclo de nutrientes, ¿cierto? Primero llega luz solar a los autótrofos, ¿cierto? Que van a perder un montón de energía en su respiración. Luego lo que queda como biomasa para los heterótrofos va a depender de un nivel de transformidad, ¿cierto? Que va a eliminar energía, va a ingresar materia y va a salir materia también del sistema, ¿cierto? Entonces, un sistema productivo, vamos a ingresar a lo mejor varios nutrientes, tecnología, distintas formas de energía para poder obtener cierto material vegetal o productividad neta para venderla. En ese proceso vamos a requerir luz solar, pero se va a mover, ¿cierto? O se va a transformar también materia en el intertanto. Y esto también es directamente proporcional. Si nosotros primero tenemos un sistema biológico, ¿cierto? Que va a tener su propio, es debido a su actividad, su propia entropía, eh, y al transformar energía, ¿cierto? Ingresando eh, nutrientes y sacando eh, frutas, verduras, qué sé yo, en un ambiente natural se va a poder sostener solo desde el sol, ¿ya? La energía solar, el nivel de transformación de materia que hay en el entorno para mantener un ambiente funcionando estable con su propia nivel de externalidad. Pero un sistema biológico un poco más complejo, ¿cierto? Como un agroecosistema, va a sostener un ambiente rural ya no solo con energía proveniente del sol, sino además va a requerir energía renovable, ¿cierto? O energía fósil. Pueden ser energías renovables, paneles solares, eh, energía eólica, y energía fósil, la cantidad de petróleo o benzina que ingresa al sistema. Entonces, en base a esos fuentes de energía va a poder generar transformidad de la materia para sostener un ambiente rural con mucha mayor externalidad. Y un ambiente urbano ya es un caso extremo, porque
va a fluir demasiada energía. Tanta energía que el sol ya es lo de menos, ¿cierto? Un sistema, un ambiente urbano, una ciudad, va a requerir de transformaciones energéticas considerando mucha energía, inyección muy alta de energía fósil. Y por ende va a poder también transformar muchos más nutrientes y generar un nivel de productividad más alto, porque es la única forma de sostener un ambiente urbano. La cuarta teoría nos habla de que los sistemas naturales se organizan y se estructuran en funciones jerárquicas. ¿Ya? Los sistemas de mayor nivel jerárquico controlan a los ubicados más abajo. Y a veces se puede revertir este mecanismo a través del control de la energía a escalas menores, ¿ya? Lo que permite hacer cambios a escalas mayores, ¿ya? O distintos tipos de efectos. El efecto donde los sistemas de mayor nivel jerárquico controlan a los demás abajo se llaman efectos top-down o efectos descendentes, ¿ya? Y los efectos que se generan desde escalas más bajas hacia las escalas más grandes se llaman efectos ascendentes o efectos bottom-up. Aquí está. Entonces, un sistema predial, que va a ser, qué sé yo, mi chakra de papas, va a estar dentro de un sistema agroecológico, en el cual voy a tener papas, cebollas, tal vez cerezas, qué sé yo, ¿ya? Y mi sistema agroecológico va a estar dentro de un sistema ecorregional, ¿cierto? Estoy en la cuenca del Mataquito, ¿ya? Entonces la cuenca del Mataquito tiene sistemas de producción que me permiten a mí tener, ¿cierto? Papa, cebolla y cereza. Pero además eso va a depender de un sistema socioeconómico. O sea, yo voy a estar produciendo papa y cereza y cebolla porque las papas y cereza y cebolla son vendidas, ¿cierto? ¿De qué me sirve producir otra cosa si no lo voy a poder vender? Entonces voy a estar sujeto a este sistema económico. Y a su vez, todo esto lo voy a poder producir allí, si me lo permite o no el clima, ¿cierto? Y el suelo que yo tenga en ese lugar. Entonces, el clima y el suelo me van a limitar a mí cuál es la cantidad de actividades productivas que voy a poder tener en esa zona. Y eso me va a limitar entonces la, los cultivos que yo voy a poder ubicar o no en cierto sistema regional. Y ese sistema a mí me va a ordenar, ¿cierto?, la estructura de mi propio agroecosistema, ¿cierto? Y de esa forma voy a poder llegar a mi cultivo mismo, ¿ya? Eso como efectos descendentes o efectos top-down. Pero también existen efectos ascendentes, ¿cierto? Que mi sistema, por ejemplo, me puede cambiar el sistema agroecológico en el sentido de que yo puedo elegir poner en mis tres sistemas patas, ¿cierto? En mi sistema agroecológico ya no va a ser el sistema diverso que tenía recién, sino ahora voy a tener un sistema mucho más simplificado, ¿cierto? Ahora, esto va a depender si en mi región todavía se permite, porque si todos mis vecinos pusieron papa este año, ¿de qué me sirve poner papa a mí también, ¿cierto? Entonces, ahí voy a tener que estar atento. A lo mejor ahora puse papa porque todos mis vecinos no pusieron, pero yo estoy influenciando el sistema ecorregional. Entonces, si yo pongo papa en todo mi sistema agroecológico, en todo mi agroecosistema, entonces el sistema ecorregional puede que lo afecte en el precio de la papa, ¿cierto? Yo voy a tener mucha papa, mucha más papa que mis vecinos. Entonces puede ser que cambie el precio, que motive positiva o negativamente, ¿cierto?, a otros productores. Entonces va a haber un efecto ascendente. Y eso a su vez va a tener también un sistema ascendente en a su sistema socioeconómico, ¿cierto? Si les va a ir bien o mal a los productores paperos, o si la zona de la séptima región
se va a perfilar o no como eh, un futuro de producción de papa, o todo lo contrario, sino va a limitar tanto las posibilidades que va a matar la producción de papa en ese sector, ¿cierto? O como el sector donde antes había arroz, ¿cierto? Ahora ya no hay arroz. Eh, y a su vez el sistema socioeconómico también puede cambiar el sistema macroambiental en el sentido de que si yo lleno de monocultivo de pino, por ejemplo, muchas hectáreas, voy a cambiar claramente eh, la dinámica hídrica de esa cuenca, ¿cierto? Voy a estar influenciando también climáticamente a esa cuenca, entonces van a haber efectos para uno o para ambos lados, ¿cierto? Respecto a su diseño. La quinta teoría me habla de que la sucesión ecológica es un proceso evolutivo, ¿cierto? Y esto va cambiando biofísicamente la estructura y funcionalidad de los ecosistemas, ¿cierto? En el tiempo. Entonces, la naturaleza, por un lado, va en este sentido, ¿cierto? Desde un sistema inerte donde llegan las primeras plantas, ¿cierto? Estas primeras plantas comienzan a generar cambios en el sustrato. Este sustrato es cada vez más, eh, permite otro tipo de plantas mayores, ¿cierto? Y va evolucionando el sistema, va madurando el ecosistema a lo largo del tiempo, ¿cierto? De transformarse de un desierto hasta una selva, ¿cierto? Y en ese entonces van ocurriendo distintas cosas. La acumulación de biomasa aumenta, pero hasta un máximo, ¿cierto? O sea, nosotros lo estuvimos evaluando cuando estudiamos energética de ecosistemas, que veíamos que los sistemas más simplificados tenían alta productividad, pero baja biomasa, ¿cierto? A diferencia de los sistemas muy maduros o muy diversos que tenían mucha biomasa, pero tenían bajo nivel de productividad. Y eso es lo que ocurre en una selva, ¿cierto? En la selva la productividad es mínima, pero la biomasa es altísima, tan alta que reduce la productividad a cero, por lo tanto se mantiene siempre la misma biomasa. Mientras que un cultivo de avena, ¿cierto? Que parte de un suelo desnudo, tiene una altísima productividad, ¿cierto? Pero muy baja biomasa, ¿cierto? Pero esa biomasa se va a ir acumulando a medida que va disminuyendo la productividad, ¿cierto? Así es como funciona. Entonces, a medida que un agroecosistema va madurando, va disminuyendo la productividad, pero va aumentando la biomasa. Eso en general. Aumenta la acumulación de los nutrientes, ¿cierto? Pero su balance Profe, tiende a disculpe. porque primero hay muchos nutrientes en el suelo. Entonces la idea es que después hayan tantos nutrientes en el suelo como sobre el suelo, por eso el balance es igual a uno. Dígame. Disculpe, con respecto a la biomasa, no entendí mucho ese punto. ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? El ¿Se segundo acuerda? punto de la productividad de biomasa. ¿Pero se acuerda qué es la biomasa? ¿Cuál es la diferencia de la biomasa con la productividad? Ujú. Refresqueme la memoria, profe. Mucha materia. Bueno, la biomasa es la masa viva que hay en el momento, mientras que la productividad es el cambio en esa masa viva en el tiempo. Ya si uno engorda, tiene productividad positiva, ¿cierto? Si uno adelgaza, tiene productividad negativa, ¿cierto? Porque la biomasa varió positiva o negativamente. Entonces a eso se refiere. La biomasa no se puede acumular más allá de un máximo. Ese máximo es la capacidad de carga, ¿cierto? Pero recuerden que la biomasa, para que aumente, tiene que tener una tasa de aumento. Y esa tasa de aumento es la productividad. Entonces, mientras más masa tengo, ¿cómo voy a acumular más masa? ¿Cierto? La única forma de ir disminuyendo la acumulación de masa es bajando la tasa de acumulación de masa. Por eso la productividad disminuye, ¿ya? Y cuando partimos de que no hay ningún tipo de limitación a la biomasa,
o la biomasa es cero, por así decirlo, la productividad va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque el cambio entre una biomasa y otra en el tiempo va a ser muy alta. ¿Mm? Ese es el tema. Entonces, por eso que a medida que partimos desde un suelo desnudo, ¿cierto? Que le pusimos avena, que tiene muy alta productividad, porque la diferencia de peso en el crecimiento de la avena en los primeros momentos estadios es muy acelerada, ¿cierto? Imagínense que tiene una plantita con 2 células, va a pasar a una célula, a una plantita con 4 células de un día para otro, ya tiene productividad casi del 100% de su biomasa. ¿Mm? Pero imagínense un árbol que tiene 1 tonelada, ¿cierto? Y en el día, ¿cuánto va a tener que crecer para tener una productividad del 100%? Otra tonelada más, ¿cierto? Entonces es lógico pensar que a mayor biomasa tenga menor productividad. Y al revés, mientras menos biomasa tenga, la tasa de productividad va a ser más grande porque es poca el cambio de la biomasa que se está dando, ¿cierto? Pero es alto proporcionalmente hablando. ¿Mm? La productividad en un cultivo de avena inicial es muy alta. La productividad en un bosque, en una selva tropical, es muy baja. La biomasa en una selva tropical es altísima, pero la biomasa en un cultivo de avena es bajísima, ¿ya? Porque esa es la diferencia entre el peso 1 y el peso 2. Biomasa 1 y biomasa 2, tiempo 1, tiempo 2, ese incremento es la productividad. Eso es la tasa. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, lo mismo ocurre, como les digo, con la acumulación de los nutrientes. En general, si partimos acá en la base, los nutrientes están todos en el suelo y no en la biomasa. Entonces, el balance es que tiendan a uno, que la cantidad de nutrientes en el suelo sea igual a la cantidad de nutrientes en la biodiversidad sobre el suelo. Profesor, Entonces, eso va a ocurrir en el tiempo. A medida que va a ir acumulando biomasa, va a acumular también nutrientes. Dígame. entonces, tomando en cuenta lo que usted explicó, porque ahora como que se me aclaró mucho más, un huerto, por ejemplo, de carozos, debería tener una baja biomasa y una alta productividad. ¿Y eso se puede cuantificar en la cantidad de hojas que bota, por ejemplo, o lo que produce de material? Sí, pero eso de bajo y alto es comparativo. ¿Con qué lo está comparando? Por ejemplo, con una forrajera. ¿Mm? La forrajera va a tener mucha más productividad y menor biomasa que un cultivo de carozos, que va a tener mucha biomasa pero menor productividad que el... Recuerden que aquí la productividad es la tasa de cambio de la biomasa, no la cantidad de kilos que vamos a sacar por hectárea, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, si usted me dice, a ver, pero yo saqué no sé cuántos kilos de durazno versus no sé cuántos kilos de alfalfa, no estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? La productividad que estamos hablando ahora tiene que ver con el cambio en la biomasa en el tiempo. En un cultivo de forrajera, que en general son plantas herbáceas, eh, que van a tener una tasa de crecimiento inicial muy alta, van a tener una tasa de productividad muy alta respecto a un cultivo de carozos que ya va a estar establecido, que los árboles ya son grandes, ¿cierto? Y que el incremento en esa biomasa no va a ser proporcionalmente tan grande como la de la forrajera, pero sí puede ser absolutamente más grande, pues, cuantitativamente más grande. Lo mejor va a ser más grande en kilos, pero respecto a la biomasa inicial, va a ser menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imagínense cuantificar la biomasa de un cultivo de carozos por hectárea, cuánto pesará cada árbol, ¿ya? Y si medimos el incremento del peso de ese árbol de un año a otro,
puede ser que nos dé muchos más kilos de lo que creció la alfalfa, pero la alfalfa pasó desde ser una semilla minúscula a ser una planta entera en 6 meses. Tal vez va a producir menos peso que lo que produjo cuantitativamente el carozo, pero en relación, ¿cierto?, al cambio en la biomasa, va a ser mayor la productividad siempre en la forrajera. ¿Ya? Por eso yo les digo, aquí son aspectos relativos los que se están midiendo, ¿ya? Por eso se habla de tasa de productividad, ¿ya? Porque es el cambio de la biomasa. ¿Ya? Ejemplo, yo tengo eh, una productividad, ¿cierto?, en 3 meses de las forrajeras de 1 tonelada por hectárea, ¿ya? Y tengo la misma productividad en un carozo, ¿ya? Pero la diferencia es que yo pasé de 3 gramos de las semillas a esas 10 toneladas, no sé cuánto les dije recién, ¿sí? Y en el caso de los carozos, yo pasé de 9 toneladas que tenía de árboles a 10 toneladas. ¿Ya? Están cuantitativamente produciendo lo mismo, ¿cierto? 10 toneladas. Pero relativamente hablando, la tasa de productividad en las forrajeras va a ser mucho mayor, ¿cierto? Porque pasamos de muy pocos gramos a muchas toneladas respecto a la tasa de productividad de los carozos, que pasamos de un montón de kilos a otro montón de kilos, ¿cierto? Ya partimos de un montón de toneladas a otro montón de toneladas. ¿Se entiende entonces la diferencia entre productividad y biomasa? Bueno, el silencio otorga. Eh, Sí, profe. Sí, ya, ahora lo pude comprender mejor. ya, genial. Entonces, a medida que vamos acumulando biomasa, también se acumulan nutrientes. Y estos también tienden a llegar a un límite, ¿cierto? Ojalá la misma cantidad de nutrientes arriba que abajo. Eso es en general lo que ocurre en una selva. Ya, de hecho, justamente por eso las selvas tropicales son los lugares donde mayor biodiversidad hay, pero a su vez son los suelos más pobres del mundo, ¿cierto? Porque todos los nutrientes de esos suelos están arriba en la biodiversidad. Entonces ustedes queman todos esos bosques, esas selvas, y el suelo les queda casi desértico. Y eso es lo que está ocurriendo cuando queman la selva para producir pastizales de ganado, ¿cierto? En Brasil, en Paraguay. Entonces se quema un pedazo de selva y ahí se puede cultivar por 5 años y ya después queda un pastizal desértico. Mm. Realmente porque eran suelos pobres. Otra cosa que ocurre es que la cantidad de información genética acumulada aumenta. Si aumenta la información genética, aumenta la diversidad genética, ¿cierto? O la diversidad de funciones ecológicas. Por lo tanto, si aumenta la información genética, va a aumentar la diversidad de especies y por ende los grupos funcionales, ¿ya? La información genética distinta va a indicar funciones ecológicas distintas. Y recuérdense que las funciones ecológicas nosotros las valorizamos como servicios ecosistémicos. Por lo tanto, si acumulamos biomasa, si acumulamos nutrientes, si acumulamos genética, si acumulamos diversidad de especies, vamos a aumentar la estabilidad del ecosistema, ¿ya? Porque se va a estar disminuyendo la entropía, eso en general. Resulta que hay mayor energía cuando hay mayores niveles de transformidad de la materia dentro de un ecosistema. Y mientras más energía se genera, menos entropía se genera. Y eso es bueno para el ecosistema, eso es bueno para la estabilidad. Eso es bueno porque recuerden que el sistema que mayor energía acumula es el que logra prevalecer.
Por lo tanto, el sistema que menos entropía genere es el sistema que logra prevalecer. Y es esa la llave de la evolución de la vida. Los organismos que logran disminuir su entropía son los que logran sostenerse y sobrevivir, ¿cierto? En la carrera darwiniana. Y hay cambios en los ecosistemas que se van a poder medir a corto y a largo plazo, ¿cierto? Hay cambios que son cambios fisiológicos que cambian inmediatamente, ¿cierto? En menos de un segundo. Uno le pone un poco de agua caliente a la planta y la planta reacciona al tiro, ¿cierto? Entonces esos cambios fisiológicos se pueden observar inmediatamente. Yo le eché salinidad y la planta al otro día va a empezar a presentar síntomas, ¿cierto? Pero para lograr encontrar cambios fenológicos hay que hacer cambios más grandes, ¿cierto? Cambios en sus nutrientes, ¿cierto? Me va a llevar unos meses más transformarlo, ¿cierto? Generarle cambios en el fotoperiodo, ¿cierto? Me va a generar cambios. O cambios reproductivos, ¿cierto? También se van a generar en escalas temporales mayores, ¿cierto? En años, de 10, 100 años se van a poder generar cambios a nivel reproductivo en esos organismos, ¿ya? Cambios frente al clima se van a dar también en esa misma escala, ¿cierto? Por sobre los 10 a los 100 años, ¿cierto? Cambios poblacionales, vamos a estar hablando entre, eh, pasando, ¿cierto? De 30, 40 hasta 100 años, incluso hasta miles de años para encontrar cambios poblacionales. Cambios en las sucesiones primarias, cambios en invasiones de especies, respuestas a ciclos climáticos, ¿cierto? Van a tener distinta respuesta temporal, ¿ya? Van a haber cambios que se van a manifestar inmediatamente y otros que van a tardar un buen tiempo en manifestarse, ¿cierto? Y en este sentido, nosotros los humanos hemos tomado gran parte de estos aspectos que han estado mucho tiempo transformándose, que han invertido mucho tiempo evolutivo para después nosotros llegar y simplificarlo, ¿cierto? Si bien la naturaleza va en la dirección que yo les contaba recién, ¿cierto? Desde menos plantitas a más plantitas, el humano para formar sus agroecosistemas va en la dirección contraria. Entonces partimos de sistemas de selva a sistemas donde dejo selva, pero voy a poner un poco de cultivos y tener mis animales. Luego ya saco la selva y me quedo solo con cultivos y animales. Y por último, lo más simplificado del sistema es tener solo cultivos vegetales nada más, ¿ya? En este sentido estamos trabajando de sistemas muy diversos a sistemas muy poco diversos, ¿cierto? A sistemas que tienen un amplio ciclo de nutrientes, a sistemas con menor ciclo de nutrientes, ¿cierto? Nutrientes específicos. Los tres sistemas reciben el mismo sistema, la misma cantidad de energía solar. Sin embargo, el nivel de transformidad es distinto, ¿cierto? El flujo de nutrientes, de energía y nutrientes que termina en productividad en el sistema simplificado es mayor que en el sistema amplificado, ¿cierto? Eso en general, porque mucho se tiene que quedar en el ecosistema. Aquí todo se saca y todo se vende, ¿cierto? Aquí no, aquí es partecita nomás la que vamos a poder vender, ¿ya? Pero sí nos va a mantener un sistema mucho más estable que este, que es mucho más inestable. Porque aquí trabajamos con sistemas biológicos continuos, ¿cierto? Aquí hay ciclos completos anuales. Aquí hay ciclos semicontinuos nada más. Y aquí por último hay procesos discontinuos, ¿cierto? Entonces van a haber momentos en el suelo en el que vamos a tener suelo desnudo, ¿cierto? Entonces vamos a partir siempre aquí. Y aquí siempre se parte con alta productividad, poca biomasa y todas esas cosas que estábamos hablando. Pero eso igual es negativo en el sentido de que es poco estable. Acá tenemos la diferencia de la cantidad de nutrientes que se encuentran en el suelo en un sistema de bosque respecto a un sistema de selva, ¿cierto? En un sistema de selva tropical, prácticamente lo mismo que está arriba respecto a lo que está abajo.
o un poco más incluso, mientras que en un bosque templado se encuentra mucho más en el suelo y en un agroecosistema prácticamente se encuentra todo en el suelo y lo que se extrae hay que estarlo devolviendo, ¿cierto? Porque para eso necesitamos los fertilizantes. Sexta teoría dice que los sistemas poseen capacidad de autoorganización estructural y funcional, todos los sistemas vivos, ¿cierto? Entonces aquí podemos hablar de que partimos, ¿cierto?, de un átomo, de una partícula subatómica que forma átomos, que forman moléculas, que forman células, ¿cierto?, que forman tejidos, que forman órganos, que forman organismos, que forman poblaciones, que forman comunidades, que forman ecosistemas, que forman biomas, ¿ya? Y así se ordena, ¿cierto?, naturalmente, ¿cierto?, todos los sistemas biológicos, todos los sistemas vivos, ¿ya? Tienen ese poder de autoorganización, ¿cierto?, tanto funcional como estructural. Eso también en teoría de sistemas es cuando pasamos, por ejemplo, de un granito de arena a una pila de arenas, sabiendo que la pila de arena funciona como una entidad integrada, ¿cierto? Como una sola cosa en sí, pero nosotros sabemos que son un montón de granitos de arena apilados, ¿cierto? El modelo de la pila de arena para determinar cuando un grano de arena está integrado a la pila y cuando está como grano solo, es una forma de modelar bien simple y bien clásico en teoría de sistemas, ¿ya? Justamente porque los sistemas tienen este poder de autoorganización, ¿cierto? Nosotros podemos medirlo cuando vamos acumulando una pila de arena sobre otra, ¿cierto? En algún momento está quieta y nos recibe un granito encima, pero en otro momento este granito va a caer y va a formar una avalancha, ¿cierto? Esa avalancha, en esa avalancha todos esos granos dejaron de ser parte de la pila y pasaron a ser un grano individual, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando se desorganizó. Ese es el famoso y estudiado modelo de la pila de arena en física. La séptima teoría dice que los ecosistemas poseen filtros naturales que absorben una acción o disturbio externo, ¿cierto?, modificando su intensidad y tiempo de respuesta. Esto también responde a la teoría de sistemas complejos. Un sistema complejo va a permitir amortiguar la acción externa, ¿cierto? Entonces, mientras más subsistemas existan que puedan amortiguar el golpe, mejor va a ser esa amortiguación, ¿cierto? Diversos sistemas de transformación van a permitir una respuesta en un tiempo y en una intensidad distinto, ¿ya? ¿Y esto cómo lo podemos evidenciar? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un suelo con mucha vegetación, ¿cierto? O con vegetación densa en el caso A, y aplicamos una cantidad de precipitación, esta formación con alta vegetación nunca va a alcanzar un umbral de inundación, ¿ya? En un sistema con mucha vegetación, el agua se absorbe rápidamente, mientras que en un sistema o en un suelo donde tengo baja vegetación, si yo aplico la misma cantidad de precipitación, se va a alcanzar el umbral de inundación y yo voy a inundar ese suelo. Entonces, la capacidad, ¿cierto?, de infiltración de agua está dada por la densidad de su vegetación, ¿ya? Entonces ahí podemos saber cuando ocurren grandes inundaciones, y es justamente porque el suelo ha perdido su capacidad de infiltración. Eso está directamente relacionado a la pérdida, ¿cierto?, de su vegetación o a la densidad de su vegetación. Acá tenemos un humedal no modificado, ¿cierto?, que tiene todas sus plantas acuáticas, todos sus manglares. Tenemos otro humedal que está poco modificado y un humedal muy modificado, ¿ya? Esto como por ejemplo lo que ocurrió en Nueva Orleans. En Nueva Orleans
había un humedal, ese humedal lo modificaron para hacer un megapuerto, sacaron todos los manglares que habían ahí y de repente vino el huracán Katrina. Y cuando vino el huracán Katrina, pasó con todo hacia el valle del Nueva Orleans, cosa que no había ocurrido antes, porque antes, cuando había un humedal, esa cantidad de agua era absorbida por el humedal y no llegaba a la ciudad, no inundaba la ciudad. Ahora sacamos el humedal, vino un huracán, inundó la ciudad, ¿ya? Y fue justamente por eso, porque se perdió la capacidad de amortiguación que tenían estos sistemas naturales. Entonces un sistema con un humedal no modificado no se va a inundar, ¿cierto? Un sistema poco modificado puede que alcance el umbral de inundación, pero no va a ser tan grave. Pero si ustedes modifican el humedal, la misma cantidad de agua que cayó en ambos, en todo el otro sistema, va a inundar, ¿cierto? Y eso nos va a generar problemas. Cuando se inunda, ustedes saben, se pierde la estructura del suelo y todo, ¿no? Desastre. La octava teoría nos dice que hay el aprovechamiento de los recursos de un ecosistema está regulado por el recurso que se encuentra en la proporción mínima, o sea, la ley del mínimo de Liebig. Y es potenciado cuando los recursos se encuentran proporcionalmente balanceados, ¿cierto? O la ley del óptimo de Sheldon, ¿cierto? Entonces, aquí la ley del mínimo de Liebig nos indica que puede que tengamos más luz de la suficiente, puede que tengamos más nitrógeno del suficiente, más polinizadores del suficiente, pero no tenemos la suficiente cantidad de agua y la suficiente cantidad de calcio. Entonces, aquí el agua va a ser el limitante. Del resto tengo todo bien y de sobra, pero si me falta agua, me va a limitar la producción total. Eso es lo que nos dice el mínimo de Liebig. Aquí, el que está en menor proporción es el que les va a limitar. El resto da lo mismo que esté en alta proporción, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿cierto? Aquí el fósforo les va a limitar la productividad, por más que todo el resto lo tengan de sobra. Si hay menos fósforo del que requiere, ya no hay. Y aquí, ¿cuál es el óptimo de Sheldon? Lo que está con negrita. Si tuviéramos todos los niveles en el óptimo, la planta va a tener su máxima productividad, ¿ya? La novena teoría dice que la diversidad biológica incrementa la productividad y la estabilidad del ecosistema, justamente porque disminuye la entropía, ¿cierto? Si disminuimos la entropía, vamos a producir más. Vamos a tener un sistema productivo mucho más eficiente. Y acá tenemos tres casos, ¿cierto? Un primer caso donde tengo un monocultivo. Todas las plantas, las 9 plantas son iguales, ¿ya? Tenemos un segundo sistema donde hay un policultivo donde existen dos tipos de plantas distintas. Y en el otro sistema tenemos 9 plantas distintas en el policultivo, ¿ya? Entonces, según el escenario que tengamos de nuestro agroecosistema, vamos a tener un sistema con homogeneidad genética, donde son todas las plantas iguales, ¿cierto? En el otro va a haber diversidad genética, vamos a tener al menos 2 genes distintos. Y en la otra va a haber diversidad genética y además diversidad distinta, porque por ejemplo acá son dos, es un sistema monocultivo pero con diversidad genética. O sea, aquí es todo maíz, ¿ya? En el caso uno, todo maíz híbrido de la misma especie, del mismo híbrido. En el segundo caso tenemos también maíz, pero con dos híbridos distintos, ¿ya? Y en el tercer caso tenemos maíz, papa, cebolla, zanahoria, qué sé yo, lo que quieran, 9 cosas. Ya esas van a ser las 3 opciones. Entonces en el segundo sistema vamos a tener un monocultivo, pero con diversidad genética. En el primero vamos a tener un sistema monocultivo con homogeneidad genética, que van a ser todos lo mismo. Y en el tercero, diversidad genética porque van a ser especies distintas, ¿cierto? Entonces diversidad específica. Bueno, a nivel empresarial, el primer sistema tiene una gestión muy simple, ¿cierto? Porque voy a tener una sola fecha de siembra, un solo tipo de manejo, una sola fecha de cosecha. Todo se maneja de la misma forma porque es muy homogéneo, pero de un riesgo alto. ¿Por qué? Porque aquí puse todos los huevos en la misma canasta, como dicen, ¿cierto? Entonces a mí me cae un clima, una forma de clima perjudicial o
una maleza perjudicial, una plaga, una enfermedad perjudicial, y me va a atacar de igual forma a todas. Entonces me las va a matar a todas. Y me quedé con cero, ¿cierto? Entonces tiene un alto riesgo. Pero a su vez, lo que tiene alto riesgo tiene alta rentabilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo llego con las 9 al final y las 9 llegan a su ciclo? Voy a vender todo y va a estar súper bueno. Entonces me salió súper simple gestionarlo y me salió súper productivo. Entonces aquí vienen los paquetes tecnológicos, ¿cierto? La única forma en que este sistema de alto riesgo sea altamente productivo es que yo me asegure, ¿cierto? De que no tenga ninguno de estos problemas de arriba, ¿ya? Porque cualquiera de estos problemas me va a golpear con la misma intensidad. Mientras que en el segundo sistema voy a tener un poco más de libertad, no tanta, ¿cierto? Pero al menos voy a tener todos los huevos sobre el mismo canasto, en el sentido de que si llega una enfermedad, pero resulta que justo una de las dos variedades era resistente a esa enfermedad, bueno, por lo menos voy a poder cosechar una mitad, ¿cierto? Y no voy a perder todo, como en el primer caso. Entonces aquí sigo teniendo gestión simple porque es un monocultivo. Lo más probable es que no difieran mucho también en la fecha de cosecha ni nada. Y sigue siendo de un alto riesgo, ¿ya? Y el tercer caso es el extremo, ¿cierto? Entonces va a ser muy bajo riesgo. ¿Por qué? Porque tendrían que haber 9 plagas distintas como para que me dejen sin nada, ¿cierto? En el caso de al lado tendría que tener 2 plagas distintas, ¿cierto? Aquí 9 o 9 condiciones distintas de clima, cosa que es difícil, ¿cierto? Entonces, al menos una cosa aquí voy a tener viva siempre, pero mi gestión va a ser compleja, voy a tener distintas fechas de siembra, distintas fechas de cosecha, distintos tipos de manejos eh, culturales. Entonces va a ser de una gestión más compleja, ¿cierto? Entonces ahí va a estar el juego, el equilibrio respecto a qué buscan, estabilidad, qué buscan, alta rentabilidad, ¿cierto? ¿Qué buscan? Diversificar, ¿cierto? Que dependiendo de qué es lo que les puede atacar o no en ese sistema, ¿cierto? Porque esto es lo que va a ocurrir, por ejemplo, si llega algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Si llega algún tipo de enfermedad, en el primer caso que hay homogeneidad genética van a ser todas afectadas, ¿cierto? En el segundo caso van a ser afectadas solo las que sean del mismo grupo y en el tercer caso solo una va a ser afectada, no va a haber riesgo de transmisión, ¿no? Y así, un sistema que tiene mayor riqueza de especies tiene mayor cobertura vegetal, ¿ya? Y una planta que tiene mayor riqueza de especies va a tener mayor resistencia a la sequía también, ¿cierto? Entonces por eso se dice que mayor biodiversidad me va a dar mayor estabilidad. Y la décima y última teoría habla de que la estabilidad aumenta con la complejidad de las redes tróficas, ¿ya? Aquí no solo necesitamos tener distintas cosas distintas, sino que estas cosas distintas tengan distintos funciones en el ecosistema, ¿cierto? No nos sirve de nada tener una alta diversidad de predadores, ¿cierto? Necesitamos también tener presas. Y si tenemos una alta diversidad de presas, nos van a faltar predadores, entonces tampoco nos habla mucho. Lo que sí nos dice que es altamente estable es lo que tiene alta diversidad de eh, funciones ecológicas. Y eso tiene que ver con la complejidad de sus redes tróficas, ¿cierto? Un ecosistema simple, vamos a tener un productor, un consumidor herbívoro y un consumidor carnívoro. Y ustedes saben que se mueve la energía en un 10% de un paso a otro. Entonces aquí la cantidad de energía que se acumuló el pasto sirvió solo para mantener a 2 eslabones tróficos. Pero en un sistema diversificado, esa misma productividad del pasto va a poder permitir una dinámica energética mayor que va a permitir generar mayor energía, mayor cantidad de procesos emergentes. Y esos procesos emergentes son los que a nosotros nos disminuyen la entropía. Esos procesos emergentes, además, son los que nosotros consideramos procesos ecológicos o servicio ecosistémico una vez lo valorizamos.
Ahí tenemos entonces un agroecosistema muy simplificado que va a tener cierta diversidad de organismos que van a permitir cierta posibilidad de interacciones. Después van a tener un agroecosistema más diversificado que va a tener mayor diversidad y va a permitir mayores interacciones, lo que va a permitir tener más funciones ecológicas o mejores servicios ecosistémicos. Y por último, que es lo que se busca en un paradigma agroecológico, ¿cierto? Lo que buscamos en realidad es aumentar la estabilidad del agroecosistema mediante la interacción de su biodiversidad, ¿cierto? Mediante el ordenamiento que pueda hacer el agricultor de esta biodiversidad intrapredial, buscando aumentarla, ¿cierto? Porque mientras más biodiversa sea, más estable va a ser, más barato me va a ser producir de ahí, ¿cierto? Más suficiente va a ser, ¿ya? Los bosques tienen distintas funciones, ¿cierto? Una de ellas es la regulación del clima, debido a la cantidad de eh, evapotranspiración que pueden generar, ¿cierto? La radiación solar que reciben ambos bosques es la misma, pero un bosque que tenga mayor biomasa va a tener mayor evapotranspiración, va a tener menor pérdida de calor y menor albedo, ¿cierto? Mientras que un sistema eh, mucho menos diversificado, con menor biomasa, va a tener menor evapotranspiración, por ende menos lluvias, mucha pérdida de calor y mucha reflexión a través de albedo, ¿cierto? De la misma cantidad de aire que encontró. Entonces, si tenemos más bosques, más diversidad o más biomasa de árboles, vamos a tener más lluvias, vamos a tener mayor enfriamiento, eh, mayor aprovechamiento de la luz del sol también, ¿cierto? Y además mayor protección de las napas subterráneas, debido a que en un bosque natural la misma cantidad de agua que viene superficialmente se absorbe, ¿cierto? Dejando muy poco para la, el arrastre o el flujo superficial. Mientras que una pastura artificial va a tener un poco menos cantidad, ¿cierto?, de absorción hacia las napas, y otro poco lo va a fluir superficialmente, ¿cierto?, de la cantidad de agua que ingrese. Los cultivos anuales también van a disminuir un montón la cantidad de agua que se infiltra, ¿cierto? Dejando gran cantidad de agua que puede fluir superficialmente. Y por último, el suelo desnudo es lo peor en este sentido, porque nada de agua va a infiltrar a las napas, por lo tanto toda esa agua va a fluir superficialmente, generando un montón de erosión. Entonces aquí las plantas o la cobertura vegetal claramente va a tener efectos sobre la erosión de los suelos, ¿ya? O también sobre eh, el flujo del agua y la control de la erosión, ¿cierto? Mientras menos plantas, menor ciclo de nutrientes, menor flujo energético, pero mucha más eh, flujo de agua superficial, ¿cierto? Que no pudo ingresar al sistema. Ya un sistema menos diversificado, con menos biomasa, va a acumular más agua en las napas, pero mucho menos que un sistema eh, más diversificado, ¿cierto? Y gran parte de esa agua también se va a escurrir superficialmente. Pero un bosque mucho más diverso y con mucha más biomasa va a infiltrar casi toda esa agua. Entonces, el agua dulce, ¿cierto? Es un servicio ecosistémico que otorgan también los árboles. Más si hay pendientes, ¿cierto? Cuando los cerros en Chile, ¿cierto? Ponemos muchos cultivos de vides o ahora de paltos, que se están poniendo en los cerros como locos, con irrigación, ¿cierto? Porque cuando baja la lluvia por ahí y hay camellones que no estén hechos con curvas de nivel, el agua va a fluir superficialmente generando cárcavas, ¿cierto? Va a generar un montón de erosión, mucha más erosión cuando hay pendientes. Así que cuidado cuando se deforesta un cerro para cubrirlo con un monocultivo, ¿cierto? Hay que hacer muy bien estas hileras, ¿cierto? Siguiendo las curvas de nivel, ¿cierto? Porque esto es lo que ocurre, ¿cierto? Hay un bosque y se generan casas bajo el bosque. Cuando llueve, va a caer el agua que siempre ha caído, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero si ponemos casas
y sacamos el bosque, ¿cierto? Ocurren los aluviones. O sea, cae la misma cantidad de agua, pero ahora nos genera un problema. Entonces, el problema no es el agua, ¿cierto? El problema no es que ahora estoy lloviendo más, sino que el problema es que ahora no hay árboles que sustenten el suelo, entonces el poco de agua que cayó bajó con todo ese alud y llegó a las casas, ¿cierto? Por lo tanto, aquí también hay un servicio ecosistémico de la cobertura vegetal para mantención de los suelos, ¿no? El costo del agua dulce es también directamente proporcional a la cantidad de cuencas que estén protegidas en sus bosques, ¿cierto? Mientras más alto el porcentaje de la cuenca protegida, más barato es producir agua, ¿cierto? Y al revés, mientras menos cobertura vegetal tenga en la cuenca, más caro me va a hacer el tratamiento de agua, ¿ya? Como les digo, el agua dulce es un servicio ecosistémico que viene de los bosques. Y ahora, aquí dice bosque cultivado, bueno, eso está mal dicho porque es un monocultivo, ¿ya? O no puede ser monocultivo, pero igual va a ser un cultivo, mientras que un bosque es algo que se dio evolutivamente, ¿cierto? No algo que esté plantado, ¿ya? Para que no nos cuenten con eso de bosques para Chile, que decía Arauco, ¿cierto? En realidad son monocultivos, son cultivos, no son bosques. Entonces un bosque, además de árboles, va a tener un montón de biodiversidad, ¿cierto? No va a ser solo árboles, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia. Y de ahí que vienen los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son entonces las funciones ecológicas que nosotros podemos valorizar, ¿ya? Profe, De este tipo, dígame. es que hace unos días atrás vi una, o sea, en realidad participé así como en una charla cortita donde mostraban lo que usted está diciendo, por las curvas de nivel, el tema de terraza, que lo hacen harto en Perú. Y lo otro que ahora lo que implementaron, bueno, en realidad no sé si ahora, pero con sistemas de riego y le colocaron peces. Sí, qué No sé bueno. si he escuchado. Acuaponía, es como un sistema hidropónico, pero con peces. Es súper bueno, ¿ah? Yo he visto varias de esas experiencias y son bien productivas, tanto de las lechugas, porque lo vi en lechuga, como de las truchas que tenían. Entonces, imagínense, producían truchas y lechugas, ¿no? Resulta que la nutrición que proveía las heces de las truchas era estequiométricamente específica para las lechugas. Eso es bien interesante. Bueno, entonces, como les decía, las funciones ecológicas, cuando los humanos las valorizan, se transforman en servicios ecosistémicos, ¿ya? Y estos son los servicios ecosistémicos. Tenemos de provisión, lo que podemos obtener, ¿cierto?, de un agroecosistema, que es en general nuestra actividad agrícola, ¿cierto? Obtener alimentos, obtener fibra, obtener agua, obtener materias primas. Pero también los ecosistemas otorgan servicios de regulación, como el control de erosión, ciclado de nutrientes, purificación de agua, control de disturbios, regulación del clima, regulación del agua, como lo estuvimos revisando recién. O servicios ecosistémicos culturales, patrimonio histórico, ¿cierto? La historia de los pueblos que se han desarrollado en ciertos ambientes específicos, costumbres propias, ¿cierto? Lenguas propias, comidas propias, palabras propias que tienen que ver con su entorno, con los organismos que allí viven, ciertas relaciones sociales también, que son distintas según el ecosistema que ahí ocurra. O de soporte, como provisión de agua dulce, como yo recién les explicaba, ¿cierto? Mantenimiento del hábitat, conservación de la biodiversidad o formación de los suelos, ¿ya? Eh, Voy a cortar aquí para tener dos videos